Rodrigo, ¿cómo estás? Nuevamente saludándote desde la cabina de Ondas FM. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Celia, muchas gracias por este encuentro. Eh, yo creo que eh, el momento del mes de junio en el que nos encontramos es Sí. pertinente para hablar sobre eh, algunas cosas que pasan en el mes de junio siempre, ¿no? Sí, definitivamente, y sobre todo la visibilización especial, como bien mencionabas, los temas que tienen que ver muchísimo con el respeto y demás, y bueno, en este caso trasladándolo a los adultos mayores, relacionándolo directamente. Claro, yo quisiera empezar primero, bueno, este fin de semana tenemos la marcha del orgullo de la comunidad LGBTQ Sí. que lleva, no tengo el dato conmigo, pero son fácil 30 años. No tengo exactamente el dato conmigo, Bien. podríamos buscarlo, Sí. eh, pero en todo caso esta marcha no nació así nomás, digamos. Ujú. Esto tiene que ver con eh, una lucha o yo diría, una movilización de la comunidad LGBTQ para que sus derechos sean respetados. Tengamos en cuenta que a lo largo de la historia eh, siempre han sido puestos en un lugar de segunda, no han sido reconocidos como sus deseos o como ellos quieren mostrarse frente a la comunidad, no han sido reconocida su rareza, por decirlo de alguna forma, y esto ha generado durante muchísimos años eh, apaleamientos, ha generado Señalamientos, claro. Sí, sí, sí. señalamientos, y ha sido una forma de segregarlos de la vida común. Había una concepción, aquí en Canadá digo, ¿no? O somos nosotros o ellos, digamos. Y sin embargo, si nosotros miramos estadísticamente, entre el 5 y el 10% de, de la comunidad total de la población mundial pertenece a la comunidad LGBTQ, entre el 5 y el 10%, aunque muchos de ellos todavía no lo expongan públicamente, aunque Ujú. muchos de ellos no lo hagan Sí, explícito, no sé, pero abiertamente sí. Ujú. sí, pero sí son integrantes. Quiere decir que es un segmento muy grande. Imagínese, está sentada usted en su mesa familiar y son 10 personas. Seguramente de esas 10 personas, una de ellas va a ser LGBTQ aunque no esté reconocido. Bien. Esto es muy fuerte de pensar porque nosotros tendemos a creer que esto es un problema que no nos toca, que esto es una realidad que nos pasa por el costado, que no tiene que ver con nosotros. Entonces tenemos muchas veces una actitud de desprecio o una actitud de no reconocimiento de los derechos. Y una de las cosas que me llamó la atención mientras yo preparaba el programa del día de hoy, tomé contacto con un trabajo un texto que escribió el director ejecutivo de Family Service Toronto y que le pedí autorización para poder usarlo porque me pareció que es muy interesante, que cuenta algunos sucesos que le tocó vivir en su vida aquí en la ciudad de Toronto desde la década del 80 en adelante, Sí. cómo no ha sido tenido en cuenta, por ejemplo, cuando decidieron armar un club de estudiantes homosexuales en la Universidad de Ryerson y que la policía los echó a patadas, como si esto fuera Un un crimen o delito. algo por el estilo, sí. Exacto. Eh, Después, bueno, en algún punto, algún grupo de matones, digamos, se juntaron en una esquina y quemaron una imagen con un muñeco, digamos, de un muñeco que era queer. Entonces, bueno, mientras ellos trataban de apagar el fuego, la policía no hacía absolutamente nada. ¿Qué diferencia, no? En un caso la policía actúa, en otro caso la policía no hace nada. Esto pasaba en 1980, en 1981, y él va mostrando en ese texto nos presentó, va mostrando distintos momentos que demuestran o que ponen en evidencia que se llegó a esta celebración del Día del Orgullo LGBTQ, se llegó después de muchas peleas, después de pelear por los derechos, después de pedir que sean reconocidos sus derechos. Entonces no es el Pride Month, es digamos, es el resultado de muchos años de pelear por la discriminación.
Entonces, si nosotros miramos esto en perspectiva, debemos preguntarnos, pues, yo nunca, yo no soy policía, yo no he pateado a ningún homosexual, yo no trato mal a los homosexuales, pero hay cosas muy pequeñas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana que son ofensivas. Por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo. Y el uso del Ujú. lenguaje inclusivo, y en esto he hecho mano de un trabajo que preparó la profesora Verónica Garibotto, que es una lingüista que trabaja en la Universidad de Kansas, y ella preparó un pequeño trabajo, una pequeña presentación para explicar qué es el lenguaje inclusivo, de dónde viene el lenguaje inclusivo, ¿no? Ujú. Porque esto ha generado, hace un tiempo atrás, el presidente Macron en Francia dictaba o presentaba una ley por la cual se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo que modifica las reglas del uso común del francés. Lo mismo hizo el intendente de una ciudad, de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, también hizo lo mismo por decreto, digamos, dijo, no, esto no puede ser, entonces prohibió el uso del lenguaje inclusivo. Pero el lenguaje inclusivo viene a subsanar un defecto que es ofensivo, porque históricamente nosotros usamos el masculino como neutro, ¿no? Mm, Entonces, sí, decimos, los políticos se reunieron en la cumbre del G8, esto es un ejemplo, ¿no? sí. Pero, ¿qué pasa si entre esos políticos estaba, por ejemplo, Angela Merkel? Ella no es un político, ella es una política, ella es una mujer que trabaja en la política. Entonces, utilizar el masculino genérico como, perdón, el masculino plural como genérico, deja fuera esta diversidad. La mujer, la mujer no está incluida. Otro ejemplo, ellos nos van a visitar mañana, ¿no? Hablando de mi familia. Digo, ellos nos van a En visitar mañana, pero general, claro, mujeres, hombres, incluyendo tías y tíos, primas y claro, primos. claro. Entonces, digamos que para subsanar esto, sobre todo no hace mucho, digamos, a principios de este siglo, del 2000, se empezó a buscar alguna forma y sobre todo las feministas comenzaron a argumentar que esta particularidad gramatical del español no visibilizaba a las mujeres, ¿no? Entonces, pensaron que una buena forma era incluir la arroba reemplazando a la O de ellos. Entonces uno dice ellas, ellos, porque están Al mismo incluidos. tiempo. Ujú. Claro, porque la arroba vio esa letra que es como una A, como encerrada por un círculo, parece que fuera una A y una O. Ajá. Entonces, de esa forma, si uno lo está leyendo, pareciera que está hablando, no está refiriéndose a un género o al otro. Bueno, pero resulta ser que los que quedaban afuera eran todas aquellas personas que, como dijimos al principio, representan algo así como entre el 5 y el 10% de la población mundial, que no son ni hombres ni mujeres, que están en el medio. Entonces, Ujú. para definir, para resolver este problema, lo que digamos, se empezó a pensar era que se podía poner una X que reemplazara a ellos o a ellas, ¿no? Entonces, reemplazar el artículo los políticos por una X, entonces sería lex politicex, se reunieron en la cumbre del G8. Pero esto tiene un problema, la pronunciación es un poco complicada. Está bien, Sí, claro. si uno lo lee está bien, pero en el hablar es un poco más complicado, más difícil. Entonces, de allí surgió el uso de la letra E. La letra E, entonces de ahí viene el decir nosotres, ¿no? Que es algo que a todos nos cuesta porque hemos sido criados utilizando el masculino como el Mm, genérico para todo, claro, digamos, es ¿no? culturalmente hablando difícil de adaptarse a algo así. Es absolutamente cierto. Entonces, ¿cómo hacemos para respetar al que no es ni él ni ella? ¿Cómo hacemos para respetarlo en nuestro idioma?
¿Cómo hacemos para darle un lugar? ¿Cómo hacemos para que para que se sienta reconocido? En un estudio que se hizo en Australia, se compilaron datos en 400 lugares de trabajo en todo el mundo, por el cual vieron cuál era el comportamiento de las políticas de comunicación dentro de esas empresas respecto de los empleados que pertenecen a la comunidad LGBTQ. Y lo que se descubrió, lo que constató este trabajo, es el primero que se realiza en el mundo, es que el uso de un lenguaje no inclusivo genera enfermedad, genera malestar, genera segregación. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos para de alguna forma subsanar esto, para poder incluir a todos en nuestro lenguaje, porque esto es respetar los derechos de todos. Entonces, cuando nosotros pensamos en que cada uno de nosotros quiere que se nos respeten los derechos, también tenemos que aprender a respetar los derechos de los otros. Y esto tiene que ser una práctica cotidiana. De allí que yo digo, tomo el caso del lenguaje porque es algo muy pequeño en lo cual nosotros no siempre estamos respetando a todas las personas. Y acá me quiero detener, porque resulta ser que es difícil incorporar el nosotros, el ellos, y quizás haya, más allá de todo esto, haya resistencias que tienen que ver con cada uno de nosotros. Pero podemos encontrar formas alternativas para hablar. Entonces, en vez de decir, todos los adultos mayores de la ciudad de Toronto han tenido que esperar 20 horas en la sala de emergencia de los hospitales. En vez de decir eso, yo puedo decir, todas las personas adultas mayores que han ido a la emergencia han tenido que esperar 20 horas. Fíjense que la pequeña diferencia es la construcción y la elección de las palabras, es lo que me permite no segregar a nadie, no dejar afuera a nadie. Entonces, hacer el esfuerzo, cada uno tiene que acomodarse de acuerdo a sus posibilidades y tiene que ir incorporando en su lenguaje habitual a todas las personas. Qué interesante, sí, sí, sí. Y justamente salió a relucir este tema, si no mal recuerdo, fue el martes. Esto lo platicábamos aquí con Fabián en la cabina, porque había una nota del espectáculo que hablaba acerca de Jennifer López, que presentaba a su hija, bueno, las nuevas generaciones que ahora tienen más arraigado esto y que la mencionaba como ella y bueno, con la E, ¿no? Y hablábamos de que más allá de cambiar a eso, efectivamente, el tema de otras formas que eran incluso más efectivas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, le preguntamos a alguien si es mujer, oye, ¿tienes novio? O si es hombre, ¿tienes novia? ¿Por qué no? Simplemente dejarlo como tienes pareja, independientemente de si es mujer o hombre, ya asumir que es heterosexual y entonces mejor decir pareja. Ahí engloba si es homosexual, si es heterosexual, cualquier preferencia sexual y este tipo de implementaciones serían realmente lo que se debería hacer más allá de utilizar la E. Claro, sin necesidad de utilizar la E, que Exacto. a muchas personas le puede violentar, no dejarse llevar por la heteronormatividad. Así es. ¿No? Eso, muy bueno eso, sí, sí. Es una palabra media difícil, Sí, pero bueno. compleja, pero se entiende. Pero Ahí está la clave, ¿no? tiene que ver con esto que tú decías, Celia. Hay que hacer el esfuerzo, tenemos que hacerlo, esto nos va a permitir respetar a todos los demás. Y digo, a ver, ¿por qué sí, es necesario que nosotros respetemos en el día a día a todas las personas? Porque si no, esta costumbre de no respetar a los demás se nos va a venir en contra nuestra. Uh-huh. Porque cuando yo llegué adulto mayor, como decía más temprano, ¿qué pasa a los 65 años? Dejé de ser un ser humano, ya no me corren más los derechos humanos, ya no me corren más los derechos y garantías que le corren a todos los ontarianos, digamos, o a todos los canadienses. No me corren más. ¿Por qué? Porque ya cumpliste 65 años, ya está. No, a los 65 años uno sigue siendo beneficiario de todos los derechos. Entonces, si yo Sí. para respetar los derechos de los demás. Y esto es muy importante. En el mes de junio, nosotros hacemos, todos los 15 de junio hacemos una celebración. A lo mejor, yo no sé si el año pasado, no, a ver, los últimos 2 años no la pudimos hacer la celebración porque la pandemia nos tuvo encerrados como a muchos, como a todos, diría. Sí. Pero hasta hace 2 años, nosotros todos los 15 de junio hacíamos un gran asado en Hyde Park,
¿no? Entonces se juntaban 100, 200 personas, hemos llegado a tener hasta 325 personas, recuerdo en una de las celebraciones. Claro, por supuesto que ahora hacer un asado de esa naturaleza sería muy caro, pero en todo caso era una excusa juntarnos todos en el parque para poder reflexionar sobre la necesidad de que se respeten los derechos de los adultos mayores y que no se abuse a los adultos mayores. Es muy sencillo abusar de los adultos mayores y esto tiene que ver con un acto cotidiano, ¿no? Entonces, si es como el ejemplo del padre que le dice al hijo, nene, no te drogues o no fumes marihuana. Y el padre está tomando un whisky sentado en su casa y fumándose un cigarrillo. Claro. ¿Dónde queda eso de predicar con el ejemplo, no? Exactamente, porque esto es muy importante, lo de predicar con el ejemplo. Las palabras se las lleva el viento, lo que quedan son las acciones. Los Entonces hechos. nosotros, en nuestras acciones cotidianas, tenemos que ser respetuosos de los demás. Si no, cuando lleguemos al viejo no nos van a respetar y va a ser así de fácil que nos falten al respeto, porque el abuso a los adultos mayores es una cosa cotidiana, es una cosa no reconocida, no puesta en público, sobre todo en nuestra comunidad latinohispana. Los casos de abuso son tapados, ocultados, no se habla, porque hay miedo a las represalias, o sea, más abuso todavía. Hay vergüenza que esto pase en la familia, hay temor de que algo le ocurra a la persona que está abusando, que generalmente suele ser alguien cercano, el hijo o el nieto o la nuera o el yerno. Además hay un sentimiento de culpa, es como que yo como adulto mayor y estoy siendo abusado, si yo lo denuncio yo me siento culpable por no haber hecho nada para prevenirlo, entonces me siento un tonto, digamos, ¿no? Entonces me quedo callado y no digo nada, me siento culpable. Otro de los elementos que me parece que están presentes en esto de que por qué en la comunidad de latinohispana no se habla o es callado el tema del abuso, es por temor a perder el afecto del resto de la familia. Esto es una particularidad de nuestra comunidad latinohispana, que muchos de los adultos mayores que viven aquí en Toronto han venido para acompañar a sus hijos en la crianza de los nietos, ¿no? Entonces, están durante el periodo del nacimiento, el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, después los niños empiezan la escuela, entonces todavía hay que ir a buscarlos en la escuela, prepararles la comida, atenderlos, porque los papás están trabajando, ¿no? Sí. Pero cuando llega una edad en que ya los niños ya no les gusta tanto estar con los abuelos todo el día, prefieren estar con los amigos o en el peor de los casos mirando televisión o jugando con un videojuego, digamos. Entonces ya los abuelos pasan a un segundo plano y en ese momento los abuelos empiezan a ser abandonados, porque ya no son más útiles para la familia. Indispensables, quien no sé, también se podría decir. Claro, dejaron de cumplir ese rol tan importante que tenían. Entonces, ahí, en ese caso, en muchos de esos casos, los abuelos o los adultos mayores, las personas adultas mayores, son relegadas a un rincón de la casa y son olvidados. Y si encima esa persona adulta mayor reclama porque están siendo abusadas, tienen temor a perder el resto de afecto que tiene su familia por ellos, ¿sí? Otra de las razones por las cuales el abuso es callado en la población latinohispana es porque no se conoce que hay recursos comunitarios que pueden acompañar a la persona abusada a salir de esa situación de abuso de la mejor manera posible, sin que esto genere un escándalo, digamos, ¿no? Sí, y disculpa que te interrumpa. ¿No será que también será porque estamos acostumbrados a que no se haga nada al respecto? Por ejemplo, venimos de sociedades, de países, de comunidades en donde de repente alzar la voz no sirve de nada, lamentablemente. ¿No será que también por eso no está acostumbrado a buscar quién pueda ayudarlo, quién pueda asesorarlo o demás? Claro, hay una costumbre de que para qué voy a hablar si esto no resuelve nada. Si nadie hace nada, claro. Recuerdo el caso de
una situación no con los adultos mayores, sino con los niños, con los derechos de los niños, con los derechos de la mujer. Sí. En mi país, en la ciudad en la que yo vivía, se creó la policía comunitaria, digamos, que iba a atender esos casos de violencia intrafamiliar. Ok. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando la mujer golpeada llegaba a la comisaría, el comisario le decía, bueno, también mirá la pollera que te pusiste. ¿Y cómo no querés que te golpee tu marido? Si mirá cómo andás por la calle y hace bien así que andá que es lo que tenés que hacer. Es increíble, sí. Ya, esto es tremendo lo que yo digo, pero tiene que ver con esto de no hay una cultura de sentir que mis derechos van a ser protegidos. Aquí en Canadá los derechos son protegidos y son protegidos con solidez. Por eso digo, hay recursos comunitarios disponibles para poder hacer frente al abuso. Cada 4 minutos se nos acabó el tiempo, Celia. Pero bueno, sí, todavía tenemos tiempo para un poquito más. A mí me hubiera gustado, pero yo creo que todos sabemos de que cuando hablamos de abuso Sí. al adulto mayor, ¿de qué estamos hablando? Hay abuso físico, hay abuso psicológico, hay abuso financiero. Ya hemos hablado muchas veces sobre esto. Sí. Quizás podemos retomarlo en otro momento, pero a mí me gustaría darle la posibilidad a la comunidad que dice, bueno, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿No? Sí. Hay cosas, sobre todo el abuso involuntario, ¿no? El que se produce por negligencia. Claro, por y ejemplo. la detección, ¿no? La detección de Claro. algunos signos de abuso. Sí, eso me parece que sería interesante que lo podamos ver. Todas las marcas que aparecen en los brazos, en el cuerpo, lo que produce, si yo zamarreo a un adulto mayor, le voy a dejar mis manos marcadas, mis dedos marcados en los brazos. Estas son pequeñas cosas que nosotros podemos ver y que nos permiten reconocer el abuso. El abuso físico, pero muchas veces no tengo posibilidad de estar con la persona para verla y detectar esos signos, pero sí puedo darme cuenta que esa persona que antes se comunicaba conmigo permanentemente, ahora ya no se comunica y cuando me habla está como retraída. Entonces ahí yo puedo detectar que hay también una situación de abuso. Lo tremendo del abuso es que se produce siempre en un ámbito de confianza. Lamentable. Cuando uno confía en otra persona, baja la natural guardia alta que tiene cuando uno no conoce a quién está, con quién está, ¿no? Entonces uno dice, "Bueno, no sé El quién es estado de esa persona". alerta, sí. Claro, no sé quién es esta persona. Mejor, ahora, con una persona, con un familiar, con una persona conocida, uno se siente más cómodo. Y ahí es donde entra la situación de abuso. Ahí es donde se produce, por ejemplo, el nieto que le dice, abuela, ¿me das $5 para ir hasta no sé qué cosa? Entonces la abuela dice, sí, sacá de ahí de la cartera. Entonces abre la cartera y no saca 5, saca 100 o saca 25 o lo que sea, que digamos. El Más de 5 ya. Ya, Claro. considerarlo desde más de 5. Yo creo que esto, son cosas que uno tiene que tener en cuenta. No estoy diciendo que uno vaya a mirar a la familia o a quienes tiene cerca, o a las personas en las que confía, que uno las tiene que mirar así con recelo. No, pero uno puede tomar precauciones y Sí. evitar que el otro caiga en la tentación. Entonces, si uno está rodeado de una familia, por ejemplo, en la cual los más jóvenes o cualquiera de los integrantes hace abuso de sustancias de cualquier naturaleza, abuso de sustancias psicotrópicas, ¿no? Esto genera también una necesidad económica y allí vamos a estar en problemas. Ujú. Si alguna persona en la comunidad latinohispana que está escuchando en este momento y requiere una ayuda, si la situación está en peligro, llame a la policía. Pero si por el contrario es una situación en la cual uno cree que lo puede manejar, llámeme por teléfono al 416-755-5565, extensión 438. Yo lo voy a acompañar en encontrar la forma de salir de esta situación de abuso. Esto es un compromiso que tenemos con la comunidad. Y digo, si nosotros nos hacemos foco en respetar los derechos, nuestros derechos van a ser respetados, porque todo lo que va, vuelve. Qué interesante. Y definitivamente así es. Todo lo que uno da vuelve. Karma también se le llama en algunos casos. Y lo importante es tomar en cuenta esto, no solamente para alguien que lo esté viviendo en carne propia. A lo mejor conoce a alguien
y pueda pasarle el dato. No está de más tener esta información. ¿Nos puedes repetir, por favor, el teléfono al que podríamos ponernos en contacto pues para obtener más información de esto? 416-755-5565, extensión 438. Ese es mi teléfono en Family Service. Se contactan conmigo y yo puedo acompañarle para que resolvamos esta situación. Rodrigo, como siempre, un placer. Han quedado, como comentaste, algunos temas para ahondar, ¿no? Como el tema de los tipos de abuso, cómo detectarlos, los signos, términos que tienen que ver con ello y las características de cada uno de los tipos de abuso, como para darnos cuenta si estamos cayendo en algo por el estilo, simplemente para estar informados al respecto. Lo estaremos abordando más adelante, por lo pronto deseándote que tengas un muy buen día, un buen fin de semana. El sábado que no se pierdan tarde o temprano por la mañana. Así es, el sábado vamos a estar con Alejandro Morales en tarde o temprano, acompañándoles a partir de las 7 de la mañana y los domingos, como siempre, a partir de las 10 en ondasfm.ca. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nuevamente buen día y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós, muchas gracias y saludos a todos.